al tema que tenemos hoy. Como ya le estaba mencionando, no funciona tampoco la tele para que podamos ver el PowerPoint que había hecho. Pues bueno, no importa, vamos a ir haciendo el tema, como ya lo había dicho. Leímos en 1 Corintios 9, 24, donde habla de la disciplina de un atleta, en donde tiene que prepararse para que pueda llegar al objetivo. Y esa preparación tiene su costo, es la disciplina. Y la disciplina, ¿a quién no le cuesta? A todos nos cuesta la disciplina. Hoy podemos, bueno, yo me puedo proponer, bueno, hoy voy a comer bien, pero después mañana ya puede ser que ya no pueda comer bien, saludable como tiene que ser. Entonces, la disciplina cuesta a todos, pero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Esto también habla en la parte espiritual de que todos estamos en una carrera y tenemos que seguir corriendo o caminando para poder obtener el resultado, o sea, el premio y la premiación que nosotros tendremos como cristianos. Entonces, teniendo esas palabras en la mente, vamos a hablar del tema, como les dije, la fisioterapia en dolor crónico. Ya mucho se ha hablado del dolor. El sábado pasado hablaron también del dolor, en qué sentido, en todo esto. Y yo seguiré hablando un poquito sobre esto, pero en la parte de fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia en sí está relacionado con el uso de los agentes físicos y también aquí vamos a abarcar lo que es la kinesiología, que es el movimiento. Entonces, por eso es la relación de ejercicio, que es kinesiología. Todos alguna vez nosotros hemos tenido un dolor de espalda, como se dice, la columna de un anciano, o que también no podemos mover o empeoramos, y muchas veces, generalmente, la medicina tradicional nos dice que no tenemos que movernos. Te levantas de la cama, un ejemplo, te levantas de la cama y te duele, no sé, la ciática. Yo, por ejemplo, sufro de la ciática y cuando hago un dolor, un mal movimiento, la ciática dice, aquí estoy. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos, respiramos y hasta que nos pasa el dolor, seguimos. Si es que pasa, eso, si es que pasa. Eso podría ser en la parte de la columna y cosas así, pero también por cualquier movimiento, de la cervical, dolor de cabeza, siempre que hacemos nosotros, ¿no quedamos? Quietos. Entonces, eso es lo que vamos a mirar también aquí. Y vemos también que a todos vamos a relacionar lo que es que existe todo un universo invisible a esto, que es el estrés, el miedo al movimiento, la falta de sueño y las falsas creencias, que amplifica lo que sentimos. Por eso el verdadero trabajo de un fisioterapeuta hoy en día va mucho más allá de aliviar un dolor físico. Su misión es enseñarle a perder el miedo a su propio cuerpo. Nosotros trabajamos con pacientes que están inmovilizados más de 3 meses, entonces cuesta mucho más poder ayudarle a esa persona porque el miedo que tiene de poder caminar. Yo trabajé con una persona que tuvo cirugía de ligamento cruzado anterior, no caminaba ella, se fue al consultorio con muletas y para caminar temblaba para poder aprender a caminar. Entonces, desde ese ámbito lo que nosotros miramos es eso, de poder ayudar a que pueda vencer ese miedo que siente su propio cuerpo. Entonces, también otro ejemplo es de que nos levantamos por la mañana y tenemos que agacharnos para atarnos el cordón. Y sentimos un pinchazo en la parte lumbar o cualquier parte de la columna y te paralizas. Dice, automáticamente tu cerebro activa un señal de alarma de no te muevas, es peligro. Entonces, es en ese instante donde se libra la verdadera batalla sobre el dolor crónico, una batalla que no se gana únicamente con masajes o máquinas. Ya no buscamos solo un alivio
de síntomas, sino descifrar el por qué tu sistema de alarma se ha vuelto tan sensible y cómo puedes recuperar el control de tu vida en el miedo, de que el miedo guíe tus pasos, sin que el miedo guíe tus pasos. Entonces, son acontecimientos, momentos que todos pasamos en nuestra vida diaria, un dolor, pero es muy diferente un dolor que yo pueda sentir hoy y mañana ya no, a un dolor de que tú sientes todos los días. Porque el dolor crónico que vamos a hablar nosotros es a partir de los 3 meses. Por eso mencionaba. Entonces, ¿qué es el dolor desde la fisioterapia? Porque también se hablaba el dolor desde que había hablado también Paola el sábado pasado. Es una señal de alarma del sistema nervioso en donde la fisioterapia no solamente busca en que se pueda realmente recuperar esa lesión, sino que realmente tratar el sistema nervioso con un objetivo de tratar la causa, no la consecuencia. Yo aprendí en la universidad de que si te duele la cabeza tienes que mirar por qué te duele la cabeza. No, me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno o un paracetamol. Entonces, aprendí de que no solamente tienes que mirar el por qué me duele, tengo que mirar y qué comí y qué esto, analizar para encontrar exactamente la causa del por qué. Entonces, desde el dolor también se busca una solución desde ese aspecto. Las técnicas que se usan para aliviar el dolor son terapias manuales, son ejercicios, masajes, también los ejercicios terapéuticos, que esto es imprescindible para nosotros, la electroterapia, que es el uso de agentes físicos, y también, como ya estuve mencionando, la educación en higiene postural. Eso es la reeducación en donde nosotros debemos de volver a nuestra vida, actividad de vida diaria, lo que debemos de poder dejar que el dolor no te domine. Podemos ver, por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica, porque no te avisa en qué momento te va a venir el dolor. No te dice, aquí voy. No. Amaneces un día y tú no puedes con tu vida. Un dolor que aparece que te supera mucho más. Entonces, para nosotros, capaz de que hay diferentes puntos en donde tú puedas mirar el dolor crónico. Y también vamos a mirar una parte de la pluma inspirada que está en el Ministerio de Curación, y me gustaría que me pueda leer alguien que está en el folleto para que no pueda hablar mucho, porque si no se me van a dormir todos. No es el propósito del Creador que la humanidad se vea agobiada por una carga de dolor, que sus actividades sean cercenadas por la enfermedad, que su fuerza se desvanezca ni que su vida quede abreviada por las dolencias. Sin embargo, con frecuencia excesiva, las leyes establecidas por Dios para regir la vida son transgredidas abiertamente. El pecado entra en el corazón y el hombre se olvida de que depende de Dios, la fuente de la vida y la salud. A esto siguen las penalidades de la transgresión, el dolor, la enfermedad y la muerte. Cuando aparece la enfermedad, es esencial que recurramos a los diversos factores que, al cooperar con los esfuerzos de la naturaleza, fortalecerán el cuerpo y restaurarán la salud. Queda además una cuestión todavía mayor y de importancia aún más vital, la referente a nuestra relación con el Creador, que dio originalmente la vida al hombre y proveyó en todo sentido para que tuviese felicidad continua y aún hoy se interesa en su bienestar. Ministerio de Curación. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué se interesa Dios? Según ese párrafo, ¿en qué se interesa? En nuestro bienestar, en nuestra felicidad, pero más adelante decía de que ¿por qué viene a nosotros el dolor o las consecuencias del dolor? Según ese párrafo, porque dice, bueno, no es el propósito de Dios de que nosotros podamos estar agobiándonos de dolores de cabeza,
de dolores, no sé, de lumbares, de todo. No es la voluntad, no es el propósito de Dios. Pero dice, sin embargo, con frecuencia excesiva, las leyes establecidas por Dios para regir la vida son transgredidas abiertamente. Entonces, allí está el por qué muchas veces nosotros cargamos con el dolor. Y también una parte donde dice, a esto siguen las penalidades de la transgresión, el dolor, la enfermedad y la muerte. Pero ¿cómo podemos restaurar esto? Dice que debemos cuando aparece la enfermedad es esencial que recurramos a los diversos factores al cooperar con el esfuerzo de la naturaleza. ¿Qué es lo que usamos nosotros para cuando hay una inflamación, por ejemplo? Exacto, el cataplasma. Una infusión, el barro, o sea, barro se puede usar con cebolla, con patata, con todo se usa. Entonces, mirar a dónde podemos usar de la naturaleza para poder recuperarnos a eso. Entonces, lo que el Señor quiere es de que nosotros podamos ser felices y también Él se interesa en nuestro bienestar. Sigue diciendo que más allá del dolor, el objetivo es devolver la autonomía, restaurando la movilidad, enseñando mover sin miedo y adaptando tu estilo de vida para mejorar tu funcionalidad diaria. Entonces, el dolor crónico de salud compleja y frecuente que afecta a gran manera de la población mundial, reduciendo la calidad de vida y limitando la funcionalidad de quienes lo sufren. Y vamos a ver un dato. En España se estima que 1 de cada 3 consultas médicas está relacionada con el dolor. Y 3 de cada 10 personas lo padecen de forma crónica. O sea, es muchísimo. O sea, la mayor causa de baja es dolor en España. Entonces, eso tiene una actividad porque tenemos compañeros de trabajo, compañeros de nuestro entorno que están de baja, no pueden, entonces es por eso. Entonces vemos que es importante mirar mirar nuestro dolor desde el punto de vista en que realmente Dios quiere que nosotros mejoremos. ¿Pero por medio de qué? Los remedios naturales, mirar a la naturaleza, porque los médicos nos van a dar una farmacia entera. Y la alimentación. Nos van a dar una farmacia entera. A mí era que la única vez que me ingresé en el hospital allá en Paraguay, me dice el enfermero, porque era el compadre de mi madre, porque en ese momento estábamos aún en eso. Entonces me dice, Karen, te vas a tomar toda una farmacia entera, porque no tomaba agua. Te vas a tomar toda una farmacia entera, pero si tú no tomas agua, te va a dar igual. Entonces, desde allí, ¿ustedes por qué creen que yo tengo siempre mi termo de agua? Porque yo aprendí porque en mi país se toma el tereré. El tereré, que es una bebida que se toma con agua. Exacto. No es un té. Es la yerba mate y entonces se pone con agua, con yuyos y cosas así, pero se toma. Entonces yo suplanté de tomar agua por esta bebida, por el tereré. Entonces lo que me dice él, bueno, tienes que tomar agua, pero agua pura, porque dice, esto no te sirve, a ti no te sirve. Por más que tomes 2, 3 litros al día, no te sirve, tiene que ser agua pura, agua limpia. Entonces allí aprendí. Entonces cuesta muchas veces, pero tenemos que hacer porque, como digo, por más de que vamos a tener una farmacia entera, pero tampoco digo que no tengamos que tomar. Si depende de la circunstancia, hay que tomar. O sea, no es que no, pero depende de qué. Ahora vamos a mirar un modelo de enfoque que había propuesto Jordi Engel. En 1977, este escritor era un tipo científico que iba haciendo, ¿cómo se dice? Ensayos
para ver el porqué de esto. Entonces, por eso es el modelo biopsicosocial, que plantea que para enfrentar la salud y la enfermedad es crucial considerar los factores biológicos, psicológicos y sociales en conjuntos. Entonces, si un paciente sufre un dolor crónico, por ejemplo, aquí podemos mencionar el estrés, porque va muy relacionado a esto, el estrés. Eso tenemos que mirar desde este punto biológico, psicológico y social. Para que una persona se pueda recuperar de una enfermedad que tenga, depende mucho de quién tenga aquí al lado. Porque si esa persona no ayuda, es muy difícil. Y también se ve, porque yo tuve pacientes en que ellos quieren que se pueda mejorar el paciente, pero el paciente no quiere. O es viceversa. Entonces, en ese sentido, hay que mirar, y por eso también mencioné aquí, de que hay que mirar esos factores. De que si uno está mal o por cuestión de enfermedad, ya sea físico, mental o espiritual, hay que mirar el entorno. Y dice, en el caso del dolor crónico, esto implica que los tratamientos deben adaptarse para abordar tanto causas físicas como factores emocionales, sociales, que agravan su persistencia, lo que ya estaba mencionando. Este enfoque reconoce que elementos como estrés, la ansiedad, las creencias personales y el entorno social influye en cómo se experimenta y maneja el dolor. Y aquí, por ejemplo, algunos saben de que mi madre había sufrido un accidente. Ella abordó desde el punto de vista espiritual, porque ella ayer entró en quirófano y no sentía dolor hasta que pudo entrar en cirugía. Y yo le decía, mami, ¿pero de verdad no te duele? No le duele. Entonces, en ese sentido, depende mucho de cómo enfrentas el dolor que tú puedas tener para que pueda influir en tu recuperación. Entonces, vemos que esta evidencia científica actual respalda que la combinación de intervenciones médicas, psicológicas y sociales ofrece mejor resultado integral del dolor crónico. Entonces, vemos aquí de que este dolor puede ser que exista. Como ya le mencioné, la fibromialgia, por ejemplo. La fibromialgia no se ve. No se ve. Le puedes palpar, contractura no va a tener el paciente, pero a él le duele. Normal, común y corriente. Pero ¿en qué está? En que a él le duele todo el cuerpo. Hay días de que no le puedes tocar a esos pacientes. Y tiene que saber abordar. Entonces, dice, el problema real en caso de paciente con dolor, pues no es otro que intenta aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente y la discapacidad asociada en su condición que su condición le presenta. Y entonces, los estudios científicos demuestran que el reposo prolongado y la evitación de movimiento solo aumenta la rigidez y el dolor. Esto también yo aprendí en la universidad, obviamente porque eso es de mi carrera. Nosotros, por ejemplo, no sé, nos hacemos un esguince. ¿Qué es lo primero que hacemos? Un esguince. Lo primero que hacemos es reposo. Porque dice, me duele, no puedo caminar, no puedo hacer esto, entonces tengo que estar en reposo. Pero estamos haciendo lo contrario a lo que debería de ser. Por eso es, porque este enfoque científico es larguísimo, pero traté de que pueda ser fácil, porque si no se va a tomar todo el enfoque científico, la revista, y tenía que ser no tan largo. Entonces, debemos de que cuando duele algo, igualmente hay que mover. Yo igualmente a mi madre le dije, mira mami, igualmente tienes que mover los pies. Ella no puede hacer flexión de rodilla, pero los pies tiene que mover. Levanta los pies. Igualmente, todo alrededor hay que mover. ¿Por qué? Porque eso puede ser que aumente el dolor que tú estás sintiendo o que es la rigidez. Después tiene que pasar por fisioterapia para que tú puedas recuperarte. Sí. Solo un apunte. Cuando es en traumatología, cuando colocan prótesis de cadera o prótesis de rodilla,
después de la cirugía, como mucho a las 3, 4 horas, el médico le hace parar. Tiene que caminar. Ese paciente tiene, aunque le duele en el alma, tiene que caminar, porque si no camina, lo que tú decías, luego es peor, porque esa pieza no va, es decir, no se va a encajar bien en la cadera o en la rodilla, y entonces ese paciente, para después volverlo a que mueva esa parte de su cuerpo, va a ser complicado. A ellos no tienen casi reposo, es decir, es enseguida. Cuando quizás en otras cirugías tienes que guardar reposo, pero en esta es esencial que se mueva. Exacto, o sea, cuando trata de traumatología, sí o sí tiene que ser movimiento. Tú a que te... La fractura, por ejemplo, se puede consolidar en 3 meses, pero tú antes igualmente tienes que mover tu pierna. Por más de que tengas prótesis, hay que mover, hay que movilizar. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. Debemos de evitar el reposo y hay que mover por el dolor mismo. Y sigue diciendo, hay dolores físicos que dificultan nuestra actividad de vida diaria, pero hay dolores que no se ven, pero se sienten, como ya habíamos mencionado, como el estrés, la ansiedad, la depresión y todas las enfermedades que podamos relacionar aquí. Se observa que hay una dolencia espiritual, por lo cual muchas personas padecen y padecemos. Por ende, encontramos en el texto de Salmos 32:10, dice, muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces nosotros, yo por ejemplo digo, todos podemos padecer las enfermedades como el estrés, la ansiedad y todo esto, pero si tenemos a Dios, Él nos extiende su misericordia y podemos salir de ella. Porque esa enfermedad es muy difícil de salir, pero sí se puede. Entonces, por eso dice, muchos dolores habrá, muchos dolores. El mundo nos presenta muchos dolores, muchas cargas de dolores. Pero lo que el Señor realmente quiere, que nosotros podamos recordar esa misericordia y poder tomar esa misericordia como nuestra, para poder realmente avanzar y seguir con eso. Y también sigue diciendo que el cristiano está sujeto a la enfermedad, a los chascos, la pobreza, los vituperios y las dificultades. ¿Los cristianos no están sujetos o sí están sujetos? ¿Qué dice? Por más de que nosotros creamos en Dios, estamos dispuestos a ser enfermos, a pasar chascos, dificultades, problemas. Y me recuerdo, mi abuelo, cuando estábamos empezando, la fe decía, pero ¿cómo es que te enferma? Le dice a mi hermano, si tú crees en Dios, te vas a tu iglesia. Entonces, muchos pueden creer de que como cristianos nosotros ya no podemos enfermarnos, porque mi abuelo dice, ¿cómo es que te vas a enfermar si tú estás comiendo así, de esto, no comes carne, no, esto? Entonces, igualmente estamos sujetos a eso, igualmente estamos sujetos a pasar enfermedades y muchas cosas más. Sin embargo, en medio de todo esto, ama a Dios, elige hacer su voluntad y ninguna cosa aprecia tanto como su aprobación. En las pruebas contradictorias y escenas cambiantes de esta vida, Él sabe que hay un ser que conoce todas las cosas. Un ser que escuchará con oídos atentos el clamor de los afligidos y perturbados. Un ser que puede simpatizar con toda tristeza y mitigar la penetrante angustia de todo corazón. Entonces, vemos aquí que Dios está para nosotros. Más adelante en esta misma hoja vamos a mirar que la experiencia que escribí que tuve con un paciente. Cuando tú estás encamado, estás con silla de rueda, no caminas, tienes un dolor crónico. ¿Ustedes creen que uno va a estar feliz, contento en esa cama? ¿Y que se va a recordar de Dios en ese momento? Tal vez, exacto, pero ¿por qué a mí? ¿Cómo es que a mí? Entonces, igual Dios escucha, dice. Es un ser que escucha,
que está para nosotros y está para que pueda simpatizar con nuestra tristeza y con nuestra angustia de corazón. Entonces, vamos a ver otro párrafo de Dios nos cuida, y voy a pedir a que me pueda leer otro joven o adulto que tenga el texto. Donde dice, en medio de toda esta aflicción. Dice así, en medio de toda esta aflicción, el cristiano tiene un poderoso consuelo. Y si Dios permite que sufra una enfermedad larga y perturbadora, antes de cerrar los ojos en la muerte, puede soportar todo con gozo. Contempla el futuro con satisfacción celestial, un corto reposo en la tumba, y luego el dador de la vida romperá los sellos del sepulcro, libertará al cautivo y lo levantará de su lecho de polvo, vestido de inmortalidad, para nunca más sufrir dolor, tristeza o muerte. ¡Oh, cuán admirable es la esperanza del cristiano! Quiero que esta esperanza del cristiano sea la mía, también sea la vuestra. Y está en el libro Dios nos cuida. Muchas gracias. Entonces, como ya estaba mencionando, hay una diferencia que un cristiano pueda enfrentar un dolor que uno que no conoce a Dios. Es muy diferente. Porque un cristiano cree que, bueno, si a esto voy a morir, por esto voy a morir, por esta enfermedad, pues bueno, acepta y está con gozo. Pero una persona que no conoce a Dios, el sufrimiento es mucho más. Porque él no tiene esa esperanza de qué cogerse, de que yo voy a poder tener esta oportunidad de vuelta. No. Entonces, por eso, como cristianos nosotros, a veces cuesta, porque cuando uno está en dificultades, en problemas, uno lo que quiere hacer es resolver, porque como somos humanos y queremos hacer lo que a nosotros nos viene mejor muchas veces, hacemos lo que a nosotros nos parece bien y dejamos a Dios de lado. Entonces aquí dice, nosotros deberíamos de que nuestra esperanza sea eso como cristiano, de que el cristiano realmente tiene una esperanza de poder levantarse de vuelta del polvo de la tierra. Tiene esa esperanza. Bueno, sigue diciendo, como cristianos estamos sujetos a toda clase de dificultades, enfermedades, pero en esos momentos hay que aferrarnos a esa fe en Jesús. Es donde debemos de fomentar nuestra relación con Dios, porque nos dio una promesa en que debemos mantenernos. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está en Apocalipsis 21, 4 última parte. Esta es la promesa del Señor para todos nosotros, de tener esta esperanza viva, de que nosotros realmente podamos ver esa esperanza de que, por más de que yo pueda tener ese dolor, gracias a Dios nosotros no tenemos ese dolor crónico en donde no te puedas levantar de la cama, porque podemos levantarnos, podemos trabajar, podemos ir, pero hay muchos que no tienen esa oportunidad. Entonces, por eso hay que agradecer a Dios y tener esta promesa de que por más de que tengamos cosas, en algún momento no habrá llanto, no habrá dolor, todas estas cosas pasarán. Y aquí lo que le estaba comentando del paciente que yo tuve cuando estaba allí en Paraguay, una anécdota. Este paciente sufría una lesión del lumbar, de la L, todo lumbar, pero lo más principal es la de la L3 a L5. Él trabajaba en un frigorífico, no sé si aquí también se dice así. Sí, de congelados, de cosas totalmente congeladas. Bueno, joven, este paciente es muy joven. Cuando se accidentó tendría los 28, 29 años. Era jovencito. Entonces, él me estuvo comentando, ahora ya no tiene esa edad. Me estuvo comentando de que tenía que pasar a recoger un palet, uno de estos grandes, a llevar a un sitio. Pero él dice, yo no sé en qué momento, pero vi que otro palet le venía encima.
con toda la carne congelada. Y él dice, yo dije, yo aquí me muero. Lo primero que pensó así, yo aquí me muero. Él conoce, su familia es evangélica, pero él, queriendo hacer lo que a él quiere también, era desobediente. Él dice, pues bueno, es por eso que me ha pasado a mí esto, él dice. Entonces, bueno, él dice, yo me morí, yo sentí que me morí, porque él estaba toda la cosa encima, no podía, él ya ni miraba, o sea, muerto. Pero escuchaba así a lejos, parece que sus compañeros decían que él estaba muerto. Entonces llamaron a la ambulancia, todas estas cosas, le llevaron al centro médico y sí, tuvo fracturas de la L3 a L5 y al de tener una fractura muy complicada, también afectó la médula espinal. Entonces, ¿qué es el diagnóstico de él? No camina, no camina. Bueno, él se despertó en el hospital. Entonces, al despertarse, él lo primero que se preguntó es qué le ha pasado a él. Y sentía de que no sentía las piernas. Entonces no sabía cómo le iba a decir los médicos. Entonces le dice que él tiene que entrar en cirugía y con el problema en sí que él tenía, tiene que entrar en cirugía. Ahora tiene la lesión y ahora entrar en cirugía. Pero como estamos en un país que tampoco es que te va a ofrecer rápido eso, esperaron los médicos de hacerle la cirugía y le hicieron la cirugía, pero para restaurar la columna nada más. Le pusieron, no son clavos, le pusieron así, o sea, le han quitado la columna y le han puesto prótesis encima. Pero con el prótesis que le pusieron, la médula espinal ya no podía, porque la médula tiene que ser, ahora tengo la lesión y ahora tiene que ser rápido. En medio de 24 horas tiene que el paciente ya estar con cirugía, pero en ese momento no podía él hacer aún esto. Entonces, bueno, sufrió mucho, porque en ese entonces tenía una hija y su hija tenía ya como 1 año, 2 años. Era joven, era pareja muy joven con su pareja. Entonces, a él se le vino el mundo abajo. Imagínense, tenía muchas cosas que hacer y que le ha pasado esto. Él tuvo mucho tiempo de fisioterapias con otras personas. Entonces, un día me habló, su pareja estudió fisioterapia para que le pueda ayudar a él, ya después. Entonces, un día me habló su pareja y me dice, mira, licenciada, esto, y yo le digo, pues, te voy a ser bien sincera. La situación de él, ahora mismo yo no voy a poder hacer absolutamente nada, pero yo sé que Dios tiene poder y puede. Bueno, en ese momento lo primordial de que yo trabajé con él en los primeros tiempos fue la parte psicológica. Porque también en mi profesión no solamente te vas y abarcas el dolor que tienes que recuperar, sino que tienes que saber cómo se siente el paciente. Entonces yo le dije, mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuando yo me voy, por más de que a mí el mundo se me viene, tengo 10 pacientes que estuve atendiendo el día y tengo que atender a él después, digo, ¡buah! Pero bueno, yo tengo que, ¿cómo estás? ¿Sabes? O sea, tú tienes que estar bien con él. Entonces, cada vez que me voy, bueno, respira, Karen, y entramos. Porque no es fácil. Al día tener 5, 6, 7 pacientes y después tienes también otros, y también está él, es complicado. Pero yo siempre digo, Señor, pues tú sabrás. Entonces trabajé con él en ese sentido, de hablarle de cómo está, de cómo es esto, le miré, o sea, él no siente absolutamente nada en las piernas. Él le puedes cortar y ya tenía atrofia. Cuando yo empecé con él, ya tenía atrofia muscular demasiado. Porque le hacían su fisio, pero no le hacían bien. Y entonces la gente, para ganar dinero con fisio,
vas a ganar dinero, vas a ser millonario. Pero si no vas a hacer bien tu trabajo, el paciente llega a las consecuencias. Entonces, este paciente, después de su accidente, después de 2 años, contactó conmigo. Bueno, le llevamos el caso, yo me fui, le hacía todo. Yo a él, antes de venirme, le hice parar con el andador. Pero hacía malabarismo para que yo pueda tener eso con él. Y bueno, eso es en sí ya la conclusión. Pero cada vez que yo iba hablando con él me preguntó, bueno, yo cuando voy con mis pacientes, yo en mi país siempre usé falda para ir con mis pacientes. No uso la ropa normal que usamos. Entonces, cuando tú usas falda, la gente piensa que tú eres cristiana. Entonces, un día me pregunta, me dice, licenciada, con mucho respeto, te voy a preguntar algo. Sí, pero yo digo, ¿por qué me va a preguntar este? O sea, un paciente que te puede decir así, te hace 1000 preguntas, o sea, te hace muchas cosas en la cabeza. Dice, te voy a preguntar algo. Me dicen, ¿tú te vas a una iglesia? ¿Qué es? Y le digo, pues sí, yo voy a una iglesia, mi iglesia es se llama este. Y me dice, ya me parecía raro porque te vistes así. Le digo, sí. Sí, soy cristiana y creo en Dios. Y después me dice, pues toda mi familia es evangélica. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, allí empezaba yo a hablar con él. Empezaba a interactuar, en decirle en que a pesar de que él esté como esté, tiene que tener esa fe que Dios le va a curar en algún momento. Y hablamos. Después ya veía su Biblia en la cama. Cada vez que me iba encontraba su Biblia Reina Valera allí. Y me dice, yo suelo escuchar la predicación de esos adventistas que hacen conferencia y graban esto. Y le digo, está muy bien, es interesante. Me dice, el tema del sábado me habló de un pastor que era en nuestra iglesia, pero salió. Me dice, yo me fui a hacer quiropraxia con él, me ha hecho Le digo, sí, no le conozco en sí, pero conozco de qué familia proviene y todo esto. Y bueno, él realmente al que después pueda hablar conmigo, me dice, licenciada, hoy leí, yo ya me iba, ya se afianzó conmigo, me dice, licenciada, hoy leí este texto y yo tenía que estar allí con todo tengo que hacerle yo su fisioterapia, yo tenía que también predicarle qué es esto, porque él me decía, pero yo no entiendo tanto esto como es, entonces yo tenía que tratar de llevarle al camino en que realmente cómo es el texto, porque como es evangélico muchas cosas puede creer de otra forma. Entonces, él se animó, recuperó ese ánimo, ese vigor de poder sentarse de vuelta al menos, porque él no quería salir, solamente salía para irse al médico. Y no había ninguna medicación que se le pueda dar más potente, porque ya no hay medicación para que a él le pueda pasar el dolor. Entonces, no hay medicación y solamente para eso salía. Él no se iba en los cumpleaños de su cuñado, nada, porque tenía vergüenza de estar con la silla. Y tenía una hija. Y después ya me decía, mira, licenciada, yo tengo que seguir porque tengo mi hija. Aunque cueste, yo tengo que, porque él está en cama. No puede hacer muchas cosas por su hija, no es de que, bueno, yo me voy al parque con mi hija, no se puede, o sea, el dolor que él siente, o sea, yo me pongo en su lugar y como padre seguramente el dolor que siente físicamente es mucho, mental, emocional, espiritual, todo es mucho más. Entonces, todo eso a él le ha hecho ver la vida de que para qué voy a vivir más. Y él me decía, siempre le digo a Dios, el por qué no me lleva. Porque ¿para qué estoy? Y yo me fui y le tuve que hablar, decirle, mira, igualmente tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito y ese propósito Dios tiene contigo. Empezaba a leer su Biblia y a lo que venía él le hablaba de Dios. Le hablaba de Dios. Y el paciente se ha animado mucho, empezó, como le digo, a él le ha animado mucho porque pudo pararse, no se para como nosotros obviamente, pero se para, se sienta enfrente de su casa de vuelta, sale con sus familiares de vuelta, pero
es lo que venía hablando del dolor crónico. Esto afecta mucho más, afecta lo espiritual, lo emocional, todo, en todos los sentidos, lo físico también. Y lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos es poder ayudar a esas personas, poder ayudar, porque a mí me ha costado mucho poder llevar el cómo hacer con él, porque enfrentarte con una persona que él no quiere más nada en la vida es complicado. Romper esa barrera y poder delinearle en que realmente Dios le ama y que realmente Dios tiene un propósito con él es complicado. Nosotros podemos decir 1000 cosas, pero tú estás con ese paciente y puedes ver el dolor que él siente porque él no podía moverse a nada. No podía moverse a nada. Entonces, lograr ese objeto, yo no logré con él que él camine. Yo no logré con él. Pero yo logré con él a que él realmente pueda mirar la vida desde otro punto de vuelta. Entonces, en que realmente Dios está para él igualmente. Y él me agradeció mucho. Pues yo le dije, mira, yo me voy a ir. Eso que él sintió muchísimo. Me dijo, licenciada, pero ¿cómo es? ¿Dónde yo voy a encontrar de vuelta? Y después yo ya le dije a su esposa, le dije yo a su pareja, le dije, mira, tú puedes hacerle. Y tú le vas a ayudar mucho más. Porque había momentos en que él se desanimaba mucho. Yo le mandaba llamar a su pareja en mi consultorio de la otra clínica para que yo le pueda hablar. Y le decía, ¿qué es la situación con él? Y su esposa llorando, la pareja me decía llorando, licenciada, es que él ya no quiere vivir. Y yo no sé cómo ayudarle porque tenemos una hija. Y ella tiene que trabajar para que pueda ayudarle a la hija igualmente. Entonces es complicado, estar en ese ambiente es mucho más complicado para nosotros y como cristianos muchas veces no enfrentamos o no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces lo que nosotros debemos de mirar es que realmente qué podemos ayudar y qué podemos hacer en cuanto a lo que Dios quiere con nosotros. Bueno, sigue la parte de la revista, dice: Dios no se complace en que tengamos que pasar nuestra vida en desaliento y melancolía, significando cada prueba que nos llega. Al hacerlo, no solamente nos afligimos, sino que ensobrecemos la felicidad de aquellos que nos rodean. No deberíamos escudriñar las oscuras sombras de la experiencia de nuestra vida ni detenernos en ellas, sino más bien abrir los ojos y estimular los sentidos para ver y apreciar las muchas bendiciones que nos circundan, las cuales deberían hacernos no solamente agradecidos, sino muy felices. Entonces, el Señor lo que realmente quiere es que podamos valorar lo que tenemos. Casi siempre escuchamos decir a los médicos de que tenemos que guardar reposo, de que debemos de no movernos, de que debemos de no utilizar esto. Pero mientras que estemos con vida hay que movernos, hay que hacer actividad física, porque ¿qué hacen las actividades físicas? Ayudan que las hormonas se puedan estimular mucho mejor y también podamos tener mucho más vitalidad. Entonces, nosotros no dejes que el dolor pueda decidir por ti. Y desde la fisioterapia hay muchas herramientas para que puedas volver a moverte, a trabajar y a vivir con el dolor que tienes allí. Y vamos a concluir con esto, dice, concluimos que el reposo prolongado perpetúa el ciclo del dolor, discapacidad, miedo. El moverse, aunque duela al inicio, es el principal analgésico no farmacológico. O sea, aunque duela, hay que movernos. El movimiento restaura la confianza del sistema nervioso. Tener en cuenta que el reposo es medicina en dosis. Puedes reposar, pero en dosis. No puedo tomarme yo y reposar 3 meses. No puedo, porque dice que en 48 horas máximo en crisis aguda. Solamente es eso que tú puedes reposar. Después el cuerpo ya necesita estímulo. Entonces, si el dolor crónico nos enseña algo, es que el cuerpo no se hizo para estar quieto. Se hizo para adaptarse y solo se adapta
moviéndose. Entonces, aprendemos aquí de que nosotros debemos de movernos. Así como dice, para todos estamos en una carrera. Hay que movernos, no quedarnos quietos. Ya seamos jóvenes, adultos, niños, todos debemos de movernos. No quedarnos quietos, que el reposo no es bueno, por más de que sea medicado, no es bueno muchas veces. Eso yo peleaba con los traumatólogos allí en mi país, porque me mandaba paciente y decía, ay, reposo, y el paciente hace. Y tú le encuentras al paciente y esto no debería de estar así. Entonces hay muchas cosas, hay mucho más allá, por eso dice, más allá del dolor. Hay muchas cosas más allá del dolor. Hermano Victoria, algo corto y terminamos. Bueno, si me permite. Tranquilo. Bien, hermanos, quien me conoce ya sabe, pero los que tenemos, que hoy tenemos visitas, entonces quiero añadir a lo que ya se ha dicho para aliviar la situación. Tenemos diferentes orígenes del dolor. No es lo mismo un dolor de estómago, o un dolor articular, un dolor muscular o un dolor tisular. Entonces, según dónde está el dolor, de eso depende también el tratamiento. Entonces, ya la hermana ha mencionado fibromialgia. Lo he explicado muchas veces y lo vuelvo a explicar. La palabra fibromialgia quiere decir dolor de la fibra muscular. Pero duele todo. A esa persona le duele todo. Entonces, en esos casos, ¿por qué duelen los tejidos? No has hecho un esguince, no has hecho un esfuerzo especial, pero te duele todo el cuerpo. Entonces, ahí es la causa, depende de lo que comemos, bebemos y los muchos medicamentos que una persona puede estar tomando. En esos casos, lo primero que hay que abordar es la alimentación, lo que se toma. La hermana lo acaba de decir, a esas personas el movimiento le va muy bien. Pero hay personas que no se pueden mover, aunque quisieran. Entonces, el movimiento hay que hacérselo. Hay que hacérselo. ¿De qué manera? No de que a uno lo estén traqueteando, ¿no? Sino hacerle drenaje linfático. Quien no sabe lo que es el drenaje linfático, lo podemos hablar después, ¿no? Ahora, si es, por ejemplo, una cirugía, hermanos, lo mejor, drenaje linfático. ¿Por qué? Porque esa zona está congestionada, entonces el problema es circulatorio. Entonces, el drenaje es justamente favorecer, estimular, activar la circulación. ¿Y la circulación para qué está? ¿Cuál es el propósito de la circulación? Disculpa que me estoy enredando. ¿Qué hace la circulación? ¿Cuál es el efecto de la circulación? Pues recoger los desechos del cuerpo y expulsarlo por vía intestinal, renal, cutánea, respiratoria, ¿no? Entonces, una buena circulación propia y también impartida a través de un terapeuta manual, ¿verdad? Eso puede aliviar mucho. ¿Cuántos casos aquí presentes y también no presentes de personas que tienen un dolor y le haces un poco de drenaje y mira por dónde y el dolor remite o disminuye? Bueno, entonces tenemos también un dolor muscular. Parece ser que alguien está teniendo una tortícolis esta mañana. ¿Por qué? Seguramente por una mala postura. O también, que ahora estamos en la época, que uno está sudadísimo y entras en una zona refrigerada, te reabsorbes el sudor y puedes tener un problema de músculos, de fiebre, en fin, de diferentes reacciones. Bueno, así que, como se den cuenta, depende. Si hay un desgaste en una articulación, ya es otra cosa. Eso sí puede ser un dolor crónico. Pero si hay, por ejemplo, un trauma, es decir, ha habido un sobreesfuerzo, ha habido un golpe, ha habido alguna cosa que ha sido violenta para el cuerpo,
es otro tema, pero también allí. Yo he tenido pacientes con una cirugía de reducción de abdomen, etc. Entonces, el drenaje es lo que puede ayudar. Bueno, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho la hermana. El cuerpo está hecho para moverse y no para estarse. El dicho dice que el movimiento es vida. El movimiento es vida y la vida es movimiento. De las dos maneras. Bueno, ánimo. Y otra cosa, cuando se toma un calmante no soluciona el problema, si lo tapa, ¿sí? No lo está solucionando. El dolor es nuestro amigo. ¿Por qué? Porque nos avisa de que algo está mal, ¿no? Por lo tanto, el dolor es nuestro amigo y nos avisa de que algo tenemos que corregir, sea de alimentación, de postura, de esfuerzos, de medicación, de lo que sea, ¿no? El dolor no es nuestro enemigo. Sí nos hace sufrir, pero nos está avisando, nos está diciendo, nos está dando el mensaje más sincero. Gracias, hermano. Es impresionante y primordial el movernos. Entonces, lo que también yo veo, en particular de que aquí, poder hacer la ayuda al prójimo. Como cristianos, la ayuda al prójimo en este sentido de poder ayudarle a esa persona. Capaz no le vas a curar, pero escucharle. Capaz no le vas a curar, pero ir a hacer algo bien por él. Entonces, con eso haces mucho. Y eso es como cristiano y como conocedor de la Reforma Pro Salud y el mensaje, debemos de hacerlos. Que el Señor nos ayude y que realmente podamos cumplir la misión y el propósito que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén.